Lo que no se recuerda insiste en volver como sombra. Hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo. Y ese miedo no es un temblor leve, es un silencio que se instala en la médula, un peso que se vuelve costumbre, una respiración contenida durante años. Hay memorias que no se recuerdan, pero siguen allí, latiendo bajo la piel, como un eco antiguo que no encuentra su salida. No son recuerdos claros, no tienen forma definida. Son sensaciones, gestos automáticos, rechazos inexplicables, impulsos que no sabemos de dónde nacen. Son heridas que aprendieron a esconderse, cicatrices que se disfrazaron de normalidad. Algo en nosotros sabe, siempre sabe, pero también sabe callar. Porque decir ciertas verdades no solo cambia lo que vemos, cambia lo que somos, cambia la arquitectura entera de nuestra identidad. Derrumba los muros que sostienen nuestras certezas, abre grietas en la imagen que hemos construido para sobrevivir. Y a veces, el alma prefiere el encierro conocido antes que el vértigo de la intemperie. Vivimos rodeados de sombras que no reconocemos como propias. Caminamos con máscaras tan antiguas que olvidamos que lo son. Y cada gesto cotidiano, cada decisión aparentemente trivial, cada elección afectiva, repite un guión que no hemos escrito conscientemente. Un guión grabado en lo más hondo. Allí donde la razón no llega y la voluntad apenas roza. Hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo, porque decirlas implicaría aceptar que gran parte de lo que creemos ser no nació de la libertad, sino del dolor. Que nuestra identidad no es una casa sólida, sino un refugio improvisado. Que nuestra fortaleza es, en muchos casos, una herida endurecida. La memoria no es un archivo ordenado. No funciona como una biblioteca donde cada libro espera pacientemente ser consultado. La memoria es un territorio vivo, movedizo, caprichoso. Recuerda lo que puede, olvida lo que duele demasiado, distorsiona lo que amenaza con quebrarnos. Y así, lo no dicho no desaparece, se transforma. Se vuelve tensión en los hombros, insomnio sin causa aparente, relaciones que fracasan siempre del mismo modo, miedos que no tienen rostro, tristeza sin nombre. La sombra no descansa, solo aprende a hablar en otros idiomas. Desde niños, aprendemos que hay cosas que no conviene nombrar, que ciertas emociones son peligrosas, que algunos recuerdos son demasiado grandes para nuestras manos pequeñas. Y entonces, sin darnos cuenta, enterramos fragmentos enteros de nuestra experiencia, los sellamos bajo capas de olvido, de humor, de distracción, de hiperactividad, de logros, de ruido. Pero lo enterrado no muere, solo espera. Cada ser humano es un archivo sellado, un cofre cerrado con múltiples candados. Dentro no solo hay dolor, hay también fuerza, claridad, potencia, verdad. Pero acceder a ese cofre implica atravesar un umbral. Y todo umbral exige un precio. Hay verdades que, al ser dichas, nos obligan a dejar atrás la versión cómoda de nosotros mismos, nos enfrentan con la fragilidad que hemos negado, nos devuelven a un punto donde el tiempo no transcurre linealmente, sino en círculos que giran alrededor de una herida central. La herida no siempre sangra. A veces se disfraza de carácter, de frialdad, de ironía, de control, de perfeccionismo, de indiferencia. Cada rasgo puede ser una máscara, cada virtud una defensa. Y entonces vivimos así, protegidos, funcionales, productivos, pero incompletos. Avanzamos, ¿sí? Logramos cosas, construimos rutinas, acumulamos experiencias. Sin embargo, algo en el fondo permanece inmóvil.
como si una parte esencial se hubiera quedado detenida en un instante remoto. No es nostalgia, es una deuda emocional. Una verdad no dicha es una pregunta suspendida, y una pregunta suspendida es una tensión constante. El cuerpo lo sabe, el cuerpo recuerda incluso cuando la mente olvida. Hay gestos que repetimos sin comprender, posturas que adoptamos sin notarlo, contracciones que se vuelven crónicas. El cuerpo se convierte en un archivo silencioso donde se inscriben las experiencias que no pudieron ser pensadas. Cada músculo, cada respiración contenida, cada latido acelerado, guarda una historia que aún no ha sido contada. Y así, caminamos con bibliotecas enteras escritas en carne. La conciencia apenas roza la superficie de este océano, y cuando alguna ola trae un fragmento a la orilla, un sueño extraño, una reacción desproporcionada, una emoción súbita, solemos apartarlo rápidamente, como si intuyéramos que si miramos demasiado, algo podría resquebrajarse. Hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo, porque cambiar todo significa perder el suelo conocido. Significa aceptar que el pasado sigue vivo, que no está detrás, sino debajo. La identidad, tal como la concebimos, es un delicado equilibrio entre lo que recordamos y lo que elegimos olvidar. Un pacto silencioso entre la conciencia y la sombra. Si ese pacto se rompe, la estructura entera tiembla. Por eso preferimos la repetición. Repetir vínculos, repetir conflictos, repetir frustraciones, repetir roles. La repetición es el intento torpe del alma por resolver lo irresuelto. Es el eco de una pregunta antigua que sigue buscando respuesta. Cada ciclo no es un error, sino un llamado, un susurro insistente que dice, aún no has mirado aquí. Pero mirar duele. Mirar implica atravesar el abismo de lo que fuimos cuando no sabíamos defendernos. Implica reconocer la fragilidad que escondimos bajo capas de fortaleza artificial. Implica aceptar que muchas de nuestras decisiones no nacen del deseo, sino del miedo. Y el miedo es un arquitecto silencioso. Construye ciudades enteras dentro de nosotros. Nos da casas seguras, sí, pero sin ventanas. Nos protege del viento, sí, pero también del sol. Descender hacia esas capas profundas no es un acto heroico, es un gesto íntimo, casi invisible. No ocurre en grandes epifanías, sino en silencios prolongados, en preguntas que incomodan, en pausas que nadie aplaude. Es un proceso lento, irregular, lleno de retrocesos, porque la psique no revela sus secretos de una sola vez, los ofrece en fragmentos, como quien entrega un mapa incompleto, obligándonos a caminar a ciegas durante largos tramos. Y sin embargo, hay una promesa implícita en ese descenso, la posibilidad de dejar de huir. Cuando una verdad emerge, no siempre trae alivio inmediato. A veces trae caos, confusión, duelo, un sentimiento de desarraigo, porque derriba narrativas antiguas, rompe acuerdos internos, desarma certezas. Pero también abre espacio. Espacio para una identidad menos rígida, para una sensibilidad más honesta, para una libertad menos ilusoria. Hay verdades que al ser dichas nos despojan, y ese despojo duele. Pero en ese vacío comienza algo nuevo. No somos un solo yo, somos una constelación de fragmentos, partes que se conocen entre sí y partes que se ignoran. Algunas dialogan, otras se enfrentan, algunas protegen, otras atacan. Vivimos en un parlamento interno donde las voces raramente llegan a un consenso. La conciencia es apenas el portavoz de una minoría, y sin embargo, esa minoría se arroga el derecho de decidir el rumbo entero. De allí nacen las contradicciones, los impulsos opuestos, los deseos que se cancelan mutuamente, la fatiga existencial, el cansancio sin causa aparente, la sensación de estar siempre un poco fuera de lugar. Hay una guerra silenciosa en el fondo del alma, una lucha entre lo que queremos ser y lo que aprendimos a ser,
entre lo que anhelamos y lo que tememos perder. Cada verdad no dicha es una tregua frágil en esa guerra, un pacto de silencio para evitar la explosión, pero toda tregua basada en la negación es temporal. Tarde o temprano, la tensión acumulada exige salida. Y cuando sale, lo hace de formas extrañas, a través de la ansiedad, del vacío, de la apatía, de la hiperactividad, de la incapacidad para estar a solas, porque el silencio se ha vuelto peligroso. En el silencio, la verdad respira. Por eso huimos de él. Llenamos cada espacio con ruido, pantallas, música, conversaciones superficiales, notificaciones, tareas infinitas. El mundo moderno nos ofrece un anestésico perfecto, distracción constante, una corriente ininterrumpida de estímulos que impide el encuentro con uno mismo. Y así, la máscara se vuelve permanente. Una sonrisa automática, una eficiencia calculada, una identidad pulida para ser consumida. Pero debajo de esa máscara, la herida sigue abierta. No sangra, supura, y ese supurar lento contamina cada gesto. Hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo, porque decirlas implicaría detenerse, escuchar, sentir, y eso, en una cultura obsesionada con el movimiento, parece un acto subversivo. La modernidad no nos enseña a mirar hacia adentro. Nos entrena para optimizar, para rendir, para producir, para acumular. La introspección se convierte en un lujo improductivo, el duelo en una debilidad, la vulnerabilidad en una falla del sistema. Pero el alma no entiende de métricas, no responde a cronogramas, no se somete a la lógica de la eficiencia. Su tiempo es otro, circular, espeso, profundo. Y cuando no se le concede ese tiempo, se manifiesta a su manera, con síntomas, con bloqueos, con repeticiones, con crisis que parecen surgir de la nada. Cada crisis es una carta sin abrir, una invitación incómoda. Hay una paradoja central en la condición humana. Huimos del dolor, pero lo cargamos a cuestas. Evitamos mirar la herida, pero organizamos la vida entera alrededor de ella. Construimos estrategias sofisticadas para no sentir, y terminamos sintiendo más intensamente, aunque sin nombre. Nombrar es un acto peligroso, porque al nombrar, delimitamos, y al delimitar, transformamos. Una verdad dicha ya no es la misma verdad. Cambia de estado, sale del reino nebuloso de lo implícito y entra en el territorio concreto de lo pensable. Y eso la vuelve operativa. Lo que puede pensarse puede cambiarse. Y ahí reside el temor. Cambiar implica perder, y perder activa duelos antiguos. Por eso muchas verdades permanecen en la penumbra, no porque no las sepamos, sino porque intuimos sus consecuencias. Sabemos, en algún nivel, que decirlas nos obligaría a reorganizar toda nuestra narrativa personal. ¿Quién soy si acepto esto? ¿Qué queda de mí si esta historia cae? ¿Qué sentido tiene mi pasado si cambia su interpretación? Las preguntas se multiplican. El suelo tiembla. Así, elegimos la continuidad antes que la verdad, la estabilidad antes que la autenticidad, el hábito antes que la conciencia. Y en ese intercambio, algo se apaga lentamente. No de golpe, sino por acumulación. Pequeñas renuncias cotidianas, pequeños silencios forzados, pequeñas traiciones internas, hasta que un día la vida se siente extraña, ajena, como si la estuviéramos observando desde fuera, como si fuéramos espectadores de nuestra propia existencia. La despersonalización no es un trastorno aislado, es un síntoma cultural, una consecuencia de vivir demasiado lejos del centro emocional. Y ese centro no es un lugar cómodo, es un territorio áspero, inestable, vulnerable, pero también es el único lugar desde donde puede brotar algo genuino. La cultura de la imagen refuerza la máscara, nos entrena para proyectar versiones editadas de nosotros mismos, para mostrar logros, sonrisas,
momentos luminosos, para ocultar el caos, la duda, la fragilidad, para convertir la vida en un escaparate cuidadosamente curado. Y en ese proceso, la distancia entre lo que mostramos y lo que somos se amplía peligrosamente. La brecha se vuelve abismo, un abismo que tratamos de llenar con más exposición, más validación, más ruido. Pero el abismo no se llena, se profundiza. Cada me gusta es un eco que se desvanece rápido. Cada aprobación externa calma solo por instantes. Luego vuelve el vacío, y con él la necesidad de más. La herida no atendida exige alimento constante. Hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo, pero no decirlas también lo cambia todo, de un modo más lento, más silencioso, más corrosivo. Porque el silencio prolongado no conserva, deforma, no protege, congela, no cuida, aísla. Lo no dicho se convierte en un fantasma que recorre los pasillos internos, un espectro que toca puertas al azar, esperando ser escuchado. Y cuando nadie responde, golpea más fuerte. La ansiedad es un golpe, la depresión otro, la desconexión otro más. No son enemigos, son mensajeros torpes. La pregunta no es si diremos esas verdades, la pregunta es cuándo y a qué costo, porque toda verdad postergada acumula intereses emocionales. Cuanto más tiempo pasa, más complejo se vuelve el desenlace, más capas se superponen, más defensas se erigen. Y sin embargo, incluso en el silencio más espeso, hay una pulsión vital que empuja, una tendencia irreductible hacia la conciencia, un movimiento lento, casi imperceptible, que nos lleva tarde o temprano a mirar. No por valentía, sino por agotamiento. Cuando sostener la máscara cansa más que quitarla. Cuando repetir duele más que cambiar. Cuando callar pesa más que hablar. Tal vez no exista una forma indolora de decir ciertas verdades. Tal vez el dolor sea parte inherente del proceso, no como castigo, sino como señal de tránsito. Aquí algo se está reordenando. El derrumbe de una identidad no es el fin, es un tránsito, un pasaje oscuro entre dos configuraciones del ser, un túnel donde la vieja forma se deshace y la nueva aún no tiene contornos. Ese intervalo es incómodo, inestable, solitario, pero también fértil, porque en la oscuridad la semilla se abre. Vivimos en una época que teme al vacío, que lo interpreta como fracaso, como pérdida de tiempo, como error. Pero el vacío es un espacio de gestación, un silencio cargado de posibilidad, un útero simbólico donde algo se está reconfigurando. Decir una verdad profunda suele crear ese vacío, un silencio nuevo, un espacio sin respuestas inmediatas, un paréntesis en la narrativa. Y allí, precisamente allí, ocurre lo esencial. No en las conclusiones, no en las certezas, sino en la suspensión. Tal vez al final no se trate de decirlo todo, ni de entenderlo todo, ni de sanar completamente. Tal vez se trate de aprender a escuchar esos ecos internos sin huir, de tolerar la incomodidad de no saber, de habitar la pregunta sin exigirle un desenlace inmediato. Porque hay verdades que no se dicen por miedo a que cambien todo, y hay silencios que se sostienen para no mirar el abismo que nos habita. Pero el abismo no es solo caída, es también profundidad, y en esa profundidad late una forma distinta de conciencia, más lenta, más frágil, más real. Quizás el verdadero riesgo no sea que todo cambie, sino que nada cambie nunca. Que repitamos los mismos gestos, los mismos vínculos, los mismos silencios, hasta que la vida se vuelva un eco de sí misma, un reflejo sin origen. Y entonces, en algún punto, muy adentro, una voz tenue seguirá preguntando. No gritará,
No exigirá, solo susurrará, una y otra vez. ¿Qué verdad estás evitando? Y el eco de esa pregunta quedará suspendido, vibrando en la penumbra, como una herida que espera ser mirada, como una sombra que anhela integrarse, como un silencio que algún día, tal vez, se atreva a hablar.